En el Mercurio del viernes 27, página A7, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado al de Cuba por, entre otras cosas, mantener a 100 presos políticos. Pero el gobierno de los Estados Unidos no ha sancionado ni dicho nada al gobierno de Chile por mantener, y por muchos años, más del doble de presos políticos que Cuba. Como se sabe, preso político es quien ha sido privado de libertad por razones políticas y contrariando el ordenamiento jurídico. En Chile hay más de 200 personas en esas condiciones. Es público notorio que son presos políticos porque las leyes son claras para determinar que no podrían estar condenados. El juez que más condenas políticas impuso, Alejandro Solís, reconoció ante mí públicamente en el programa El Informante de Televisión Nacional que él condenaba sobre la base de una ficción jurídica, sus palabras. Pero todo el mundo sabe, hasta los más legos, que un juez debe probar el delito, no puede fingirlo. Todo el mundo sabe que la presunción de inocencia es un derecho humano básico. Bueno, él mismo ha sido transgredido en el caso de todos y cada uno de los más de 200 presos políticos militares chilenos. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no sanciona al chileno igual que al de Cuba por permitir esa situación? Sería justificado hacerlo, porque el gobernante chileno actual es coautor de esas prisiones políticas. Por ejemplo, es el querellante que ha pedido a la justicia de izquierda que el general Héctor Orozco, de más de 90 años, con Alzheimer y que ni siquiera controla sus esfínteres, esté preso por haber salido a preguntar hace 46 años al exterior de su cuartel la razón de una ráfaga de disparos. Preguntar la razón de unos disparos nunca ha sido delito, pero acá un ministro sumariante de izquierda le impuso al general 18 años de presidio por preguntar, argumentando que debió saber la razón de los disparos, pasando además por sobre la cosa juzgada, la amnistía y la prescripción, todas las leyes. Todo esto es absurdo, pero público y notorio. Casi todos los chilenos y también los gobiernos extranjeros, hasta la opinión pública internacional mayoritaria, hacen como si lo anterior no existiera. Hacen como que en Cuba está mal tener 100 presos políticos y en Chile está bien tener más de 200. Es el mundo en que vivimos. Los chilenos mayoritariamente de izquierda a derecha han llegado al estado de ficción máximo de hacer como que la verdad no existiera. Ha sido el triunfo final de la mentira. El país vive en la mentira. Mientras yo escribía libros, tras leer otros 100 libros, en los 2 últimos años, para reivindicar la verdad de la historia reciente chilena, en el país se repetían y han sido creídas predominantemente las versiones falsas y las mayores mentiras al respecto. Actualmente funan a cualquiera que los contradiga en público, como el profesor Juan Esteban Puga de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que fue funado por decir que el 11 de septiembre había sido una cosa inevitable. Al terminar mis 2 últimos libros, Historia de la Revolución Militar Chilena y Miserias Morales de la Chilenidad, me encuentro con que mis compatriotas en su gran mayoría no creen casi nada de lo que yo he tratado de probarles fundadamente, y en cambio sí creen las mentiras de los opositores al gobierno militar. Lo peor es que la cantidad de derechistas de hoy que repiten esas falsedades aumenta y no tiene precedentes. Pero esto sí tiene consecuencias. Hace un par de días un amigo me mandó los videos de una entidad llamada Planet Money, norteamericana, ediciones 905 y 906, dedicadas a la economía chilena y la importancia que en ella tuvieron los Chicago Boys. Mi amigo los consideraba basura y muy parciales, pero a mí no me parecieron tanto, porque las mujeres norteamericanas y una chilena que los hicieron, esos videos, dieron muestras de objetividad, aunque al final no les resultara, porque lo que sucedió fue que los testimonios chilenos de izquierda desvirtuaron el programa. En cambio, los testimonios de derecha no. Por ejemplo, llevaron al exministro Rolf Lüders a prestar testimonio y lo hizo impecablemente. Pero luego llevaron a Juan Gabriel Valdés, ex canciller socialista, y este derechamente mintió
con tal de denigrar al gobierno militar. Porque dijo que este había sido un régimen que torturaba y mataba gente, lo cual no es verdad. Citó un caso concreto, dijo que un amigo suyo, gerente de una empresa del cobre bajo Allende, había sido torturado de tal manera que lo habían desfigurado y como no podía ser presentado públicamente, entonces lo habían matado. Pero eso tampoco es verdad, y lo afirmo porque fue un caso que estudié y conocí, y está en mi libro La verdad del juicio a Pinochet. Las entrevistadoras norteamericanas le preguntaron entonces a Valdés el nombre de su amigo. Dijo Eugenio Ruiz Tagle. Tuvo que dar el nombre. Y la verdad es muy distinta. En los primeros días después del 11 de septiembre, los militares tomaron presos a muchas personas sospechosas de haber participado en los grupos armados que organizaba la UP para tratar de tomarse el poder. Según denunciaban entonces los representantes de la mayoría democrática, demócratas cristianos, nacionales, izquierda radical incluso, los consejos de guerra marchaban lentamente y Pinochet encargó al general Sergio Arellano recorrer el país para que se aceleraran los procesos, los culpables fueran condenados y los inocentes liberados, porque estaban llenos los cuarteles de personas presas. Esa era la misión de Arellano. Pero cuando fue al norte y al pasar por Santiago desde el sur, se incorporó a su comitiva un oficial ya fallecido, y cuyo nombre no doy porque en vida tenía derecho a la amnistía, lo mismo que su sucesión lo tiene hoy. Este oficial incurrió por sí y ante sí en conductas psicopáticas. Nadie sabía de ellas de antemano. Con él a bordo del helicóptero, la comitiva pasó por La Serena, Antofagasta y Calama. En el curso de 2 días, mientras Arellano creía cumplir su cometido, pero sin saber que el oficial incorporado en Santiago ordenaba a otros de menor rango sacar de las cárceles en 3 de esas ciudades a 15, 16 y 26 personas, las cuales eran ametralladas en un caso en un cuartel de regimiento y en otro en el desierto cercano. Arellano no sabía nada y se enteró de esto en Calama y desde allí voló a Antofagasta, incluso con riesgo de la vida porque fue un vuelo nocturno en helicóptero, para presentarle al responsable, a quien era el juez superior en ese tiempo, el general Joaquín Lagos Osorio, que era el jefe de zona en Antofagasta. Y este se negó a juzgar al responsable diciendo que iba a renunciar al ejército. Después, y hasta sus últimos días, se convirtió en acusador público de Arellano y Pinochet. El caso citado por Valdés en Planet Money fue precisamente el de un ejecutivo sacado arbitrariamente de la cárcel de Antofagasta y posteriormente ametrallado sin forma de juicio en la noche en el desierto cercano, por orden del antes referido oficial psicópata y sin conocimiento de los generales Arellano y Lagos Osorio, que a esa hora cenaban en la casa del segundo. Por supuesto, todo eso ocurría con todavía menos conocimiento de Pinochet y la Junta. Así que acusar al régimen de eso es simplemente faltar a la verdad. Nadie torturó a Eugenio Ruiz Tagle para desfigurarlo y después matarlo, como dijo Valdés a Planet Money. Pero, por cierto, tras ser ametrallado su cuerpo y su rostro recibieron variados impactos y resultó completamente desfigurado. Fue uno de los episodios que, judicialmente manipulados por el abogado comunista Hugo Gutiérrez, sirvió para acusar a Pinochet. De hecho, como antes se dijo, por eso se le desaforó del Senado y se le procesó, pero no tuvo nada que ver en ello, ni menos tuvo que ver la Junta. Entonces, esas son las verdades. Fue una típica circunstancia que se presenta en un país cuando los políticos civiles, impotentes ante la inminencia de un golpe armado comunista, urgen a los militares a enfrentar la situación con sus armas. Ustedes tienen las bayonetas y no las usan. Esto se arregla solo con fusiles, alegaba Frei Montalva antes del 11 y aseguraba habérselo dicho a un general indeciso. Y típicamente después de arreglar las cosas, los políticos vuelcan todas las culpas sobre los militares. Una vez que se apropiaron de la más preciada joya de la corona latinoamericana en 1990,
así la describía Clinton, mandaron presos a quienes hicieron posible esa preciada joya. ¿Alguien lo habría podido hacer mejor en 1973, sin contar con planificación previa ni preparación alguna, al mando de elementos que a veces no se ceñían los reglamentos y ni siquiera las órdenes recibidas, y en medio del clima de odio que había creado la Unidad Popular? Nadie. Arellano en cada lugar al que fue dirigió la palabra al personal local recomendando respetar las normativas. Pero después de la batalla todos son generales. Y hoy se castiga a los que acudieron al llamado de los civiles del 73 e hicieron lo que había que hacer, lo cual los políticos civiles no fueron capaces de hacer. Además, cuando el caso que cita Juan Gabriel Valdés sucedió, tanto Elwin como Frei Montalva apoyaban públicamente el proceder de los militares y los defendían ante la prensa internacional, a veces casi con desesperación, como la declaración de Frei a la ABC de Madrid. Después, sabemos, todos cambiaron, absolutamente todos. Pero no por eso las mentiras han dejado de ser tales, aunque hoy las repitan hasta los personajes de derecha que hace no mucho defendían al gobierno militar. En definitiva, existe una gran ficción jurídica nacional e internacional que explica por qué los Estados Unidos sancionan a Cuba por mantener a 100 presos políticos y no dicen nada a Chile, que comprobada, desleal y traicioneramente mantiene a más de 200 presos políticos.